Aleluya. Gloria al Señor. Voy a orar antes. No sabía qué predicar, pero nada más entrar, el hermano Nicolás dijo algo y digo, es este el mensaje. El hermano Nicolás dijo que a veces debemos de visitar, debemos de visitar a los necesitados, de visitar a quien el mundo no visita, porque si para el mundo es algo que obviamente para la sociedad ya no puede tener valor, para Dios tiene valor. Porque dice la palabra que el Señor vino a rescatar lo perdido. Y si el Señor vino a rescatar lo perdido, nosotros fuimos perdidos y fuimos rescatados por Él. Entonces, vamos a estar leyendo de Lucas 10. Voy a seguir con Lucas. El domingo prediqué de Lucas. Aleluya. Es que es muy bonito el libro de Lucas. Lucas 10. Hay una parábola que voy a estar leyendo de ella. Pero antes voy a estar leyendo del 25 a 30. Ya me he traído la Reina Valera buena, para que no... Lucas 10, Reina Valera. Dice así, Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es muy fuerte, voy a seguir leyendo, pero voy a parar un poco porque estamos viendo como los doctores de la ley, como los teólogos de aquella época, de aquel tiempo y de aquella zona, buscaban a Jesús. Pero no lo buscaban en espíritu y en verdad de corazón. Lo buscaban no sé cómo se dice, a pincharlo, a levantar su ira. Y en ningún momento el maestro, quizás contestó como ellos quisieran que él conteste. El maestro le contesta de una manera que él mismo se da respuesta a su pregunta. Y empezamos. Y dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron y hiriéndolo y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, di conmigo, sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Dice el versículo 32, asimismo un levita, di conmigo, levita. Un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo:
ve y hazlo tú mismo. Qué fuerte parábola. ¿Os acordáis que el domingo hablamos de otra parábola? ¿Os acordáis que era, me parece, en Lucas 15? Sí, creo que fue Lucas 15. Que hablamos del hijo perdido, que en realidad no es uno de los hijos perdidos. ¿Os acordáis que hemos empezado a leer que decían que los doctores de la ley juzgaban a Jesús siempre diciéndole, mira este que se está sentando a la mesa con los que son leprosos, con los que son ladrones, con prostitutas? De hecho, ya lo llaman el hijo, el amigo de los pecadores. Le pusieron un apodo. Jesús tenía un apodo, el amigo de los que la sociedad rechaza. Pero pasa algo aquí. Un teólogo de la ley, el hombre que sabía más de Biblia que todos nosotros juntos, se va a probar a Jesús. Se va a preguntar al maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Siempre los que quieren aparentar, los que se piensan que lo saben todo, no saben nada. ¿Os acordáis de aquellos hombres que buscaban a aquella mujer que la pillaron en adulterio, que le tiraban piedra, siempre buscando a Jesús? A aquellos no les importaba la mujer, sino siempre sacar a Jesús quizás de su mente, de su quicio cabal, sacar a Jesús, pero el Señor les da respuesta a través de ellos mismos. ¡Qué grande maestro tenemos! Dice la Biblia que, vamos a estudiar esta parábola, que empieza en el versículo 30, y dice la Biblia que había un hombre que estaba paseando de un lado al otro, y mejor dicho, un hombre judío, obviamente, que fue atacado por unos ladrones. ¿Qué pasó? Que este hombre pues fue herido. Los ladrones le han quitado seguramente dinero, cartera, todo lo que tenía, y lo dejaban, por lo que sea, en un camino donde estaba muy caminado, por un camino que llevaba a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que lo dejaban tirado en un camino, y por este camino, por lo que sea, dice la palabra, que andaba mucha gente. El hombre herido quizás, porque mira lo que dice la Biblia, algo que me llamó mucho la atención. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nosotros que estuvimos en Jerusalén, ¿os acordáis cuando hemos bajado de Jerusalén, que a la mano izquierda quedaba Jericó con todos aquellos árboles, y a mano derecha nos decía el pastor, mirar, que ponía el buen samaritano? ¿Os acordáis? Nana, Jessica, ¿os acordáis que había un cartel grande, un gran samaritano? Camello. Con el camello. Pues ahí mismo aconteció esto. ¿Qué pasa? Que este hombre judío se encontró, siempre ha habido ladrones, y me llama mucho la atención porque he visto aquí un detalle que me mató, y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y dice más, los cuales le despojaron, es decir, le quitaron todo, y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Los ladrones le robaron todo, le dieron una buena paliza y lo dejaban tirado medio muerto. Pero pasa algo por este camino, como este camino lleva hacia Jerusalén y baja hacia Jericó. La Biblia dice que por este camino pasó un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Lo he pensado tanto y digo, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es el representante de Dios en la tierra. Nosotros, dice la palabra, somos sacerdotes en nuestra casa. En aquella época un sacerdote era el representante del Señor en aquella zona. ¿Para qué? Para que Él enseñe la Biblia, para que Él enseñe la ley, para que la gente que no conocían del Señor, pues que venga arrepentimiento, para que conozcan del Señor. Eso es un sacerdote. Y dice la palabra que por este camino pasa un sacerdote. Era como una especie de conector el sacerdote entre Dios y el hombre, ¿cierto? Todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero por ahí pasa este sacerdote y
pasa el sacerdote, no nos dice si sube a Jerusalén o baja, pero se ve que pasa. Ve al hombre medio muerto, ahí ni mira quizás y pasa de largo. Pero ¿cómo? A mí no me entraba esto en la cabeza. Además, dice la Biblia que pasa de largo. Mira qué bien lo explica. Pero bueno, ahora pasa por el mismo camino, no un sacerdote, sino un levita. Pero Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Qué corazones tenían un sacerdote, un hombre que era un hombre del Señor, que enseñaba la palabra? Veo un hombre ahí en el camino, yo como si yo pasaría, veo a alguien ahí y apenas me voy, no, paso de largo. Pero bueno, ¿y ahora qué? Ahora pasa un levita. ¿Y qué es un levita? ¿Qué era en aquella época un levita? ¿Qué era un levita? Un levita era un adorador al Señor, era lo más grande. Un levita tenía que tener al Señor como todo. El Señor era su casa, los de tribu de Leví no tenían casa. Decía el Señor, todos tienen, pero vosotros no, porque vuestra casa es mi casa. Y pasa el levita, los levitas son los que adoran al Señor. Pasa, mira al hombre, lo ve, quizás medio muerto, y no sabe si respira o no respira, pero pasa de largo, dice la Biblia. Esto es de locos, hermanos. El Señor hablaba tanto a mi corazón y digo, Señor, somos sacerdotes, hay levitas en tu casa. ¿Será que somos así? ¿Será que somos como dice tu palabra? Y he pensado, pero ¿por qué será que, acuérdate, porque Jesús cuenta esta parábola por un hombre que viene a... ¿Será que somos así? Bien, cuando leemos esto, cuando leemos esta historia, nuestra primera acción como cristianos, pues decimos, vaya cristianos, vaya ejemplo que han dado estos hombres. Pero luego me volví loco y digo, Señor, ¿cómo es posible? Y digo, vamos a ver qué pasa aquí. Pero luego que entendemos que el sacerdote y la vida, el levita pasaron de largo, tenían un porqué. Porque mira, en aquella época existía una ley que los hombres del Señor no podían tocar lo impuro, lo muerto. Entonces he caído en gracia y he dicho, Señor, entiendo. Es decir, ellos no tocaron aquel cuerpo quizás, porque quizás iban a Jerusalén, unos a predicar y otros a adorar. Y la ley decía que un hombre del Señor en aquella época, si toca lo impuro, tenían que hacer un ritual especial para que se purifiquen. Es decir, ellos no lo tocaron obedientes al Señor, obedeciendo el mandamiento del Señor. Pero viene la locura. ¿Os acordáis que cuando estuvimos en Jerusalén, enfrente del muro de lamentaciones había una fuente? ¿Os acordáis que cuando entramos en los bares para comer había una fuente con unos vasos atados con una cuerda? ¿Por qué? Porque para el judío tocar lo impuro se hace impuro. Había leyes minúsculas, leyes menores y leyes mayores. Entonces, estas personas no tocaron y no se preocuparon. ¿Por qué? Porque si lo tocan, se preocupan según la ley minoritaria, se hacen impuros y tenían que ir quizás al templo. Por eso digo que no dice la Biblia si subían a Jerusalén al templo o bajaban de Jerusalén. O bajaban de Jerusalén. Pues quizás no querían tocarlo para que no se hagan impuros. Pero yo estando pensando, digo, Señor, ¿pero qué es esto? Y vemos como hoy día hay religiones, y por ejemplo los musulmanes no entran en su sinagoga, en donde tienen ellos sus cosas, se quitan los zapatos, se lavan los pies, se lavan las manos, lo mismo hacen los judíos. Hemos estado ahí en las fuentes con vasos de agua, se tiran agua. ¿Por qué? Porque para ellos la purificación es la antigua ley. Entonces, por lo tanto, el sacerdote y el levita vieron
a este hombre ahí tirado que padecía mucho, parecía muerto, dice la Biblia que no lo tocaron. ¿Por qué? Para no desobedecer a Dios. ¡Fua, qué fuerte esto! Pero luego ellos sabían que claramente si tocaban, pues quedaban impuros. Pero la historia sigue y no dice que solamente había este levita y este sacerdote. Dice que también pasaba por ahí un samaritano. Y el samaritano, ¿por qué se llama samaritano? Busqué en Google, digo, pero Señor, ¿quién son estos samaritanos? Los samaritanos en Israel, en Jerusalén, en medio de los judíos, eran extranjeros, como tú y como yo en este país tan bello. Somos extranjeros. Ahora, la gente acá en este país de momento nos acepta bien, nos trata bien, pero en aquella época, en aquella zona, especialmente los judíos, no podían tragarse a los samaritanos. ¿Os acordáis de aquella mujer samaritana que va donde la fuente, tuvo muchos maridos? A las mujeres las trataban como prostitutas y a los hombres como algo que no estaba de agrado de un judío conversar con un samaritano. Y cuando yo estudié esto, digo, Señor, pero los judíos qué malos que son. Y para los judíos, los samaritanos, pues era gente rara, gente exquisita, gente que no podías tener una conversación con ellos. Pero qué gran ejemplo le da el buen maestro Jesús a este gran hombre teólogo de Dios. Ha pasado uno como tú y no lo mira. Ha pasado otro, quizás más grande que tú, que adora al Señor y no lo mira. Y viene un samaritano. Y dice la palabra del Señor que el samaritano fue movido por misericordia. y yo tengo el diccionario en casa y me fue en el diccionario y digo, vamos a ver qué significa misericordia. Porque no es a veces, y misericordia en griego traducido es amor desde las entrañas. Es decir, misericordia en griego, esta palabra traducido específicamente en este texto es como que le salió un amor desde dentro hacia afuera. Y ahí me acordé cuando el Señor Jesús decía a los saduqueos, a los doctores de la ley, sepulcros pintados, porque parecéis por fuera bonito, pero por dentro cero, no tenéis nada. Y dice la palabra que este hombre fue conmovido por misericordia, un amor que sale de dentro y lleva hacia una acción con amor verdadero, es decir, un amor que le dolía ver al otro ahí tirado. Entonces el Señor Jesús le da esta explicación a este hombre que viene a compincharlo y este hombre se vuelve loco. ¿Pero qué me estás contando? ¿Os acordáis que el domingo hablamos del hijo pródigo que pasó lo mismo? Que ellos buscaban a Jesús. Mira, se sienta con ellos en la mesa y Jesús viene y le trae a estos doctores de la ley, a estos judíos, teólogos, a esta élite religiosa, le trae la enseñanza del hijo pródigo. La enseñanza de que comía con los cerdos, de lo peor, con los cerdos, un judío en medio de los cerdos. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran que el Señor no es lo que ellos creen, sino que el Señor es vivir como Él quiere. Y es una locura esto. Este samaritano no era sacerdote ni era levita. Era quizás un despreciado de aquella gente. Quizás un hombre que ni lo saludaban, era un hombre rechazado, quizás si es buena la palabra, rechazado. No tenía ni título, ni representaba ninguna religión, no representaba nada. Pero tenía algo, misericordia, que fue conmovido. Es increíble esto. Y cuando ve él que parece muerto, dice la palabra que se va sobre él, lo toca, tenía quizás aceite en su mochila, un poco de vino, dice que empieza a curarlo, lo ve que respira, le toca con vendas las heridas, lo pone encima de su burra. No dice la Biblia cuánto camina, un día, 2, 5, 10, nosotros sabemos que con el coche bajando de Jericó, hasta que hemos ido había como
media hora, una hora, no me acuerdo bien, que hemos andado en coche. Y dice la palabra del Señor que lo sube a la burra y empieza a caminar hasta que encuentra un mesón, hasta que encuentra un sitio adecuado para dejarlo. La palabra dice que se queda con él, lo cuida. Y por la mañana, antes de irse, saca 2 denarios que tenía, le da al mesonero, le dice, mira, aquí está el dinero, por favor, cuídalo. Y cuando vuelva, por si acaso vale más lo que le estás tratando, cuidando, cuando yo vuelva te pagaré la diferencia. Por lo que sea, este hombre era un hombre conocido, o quizás se dedicaba a la venta, o andaba por ahí, por lo que sea, se ve que tenía confianza, porque dice la Biblia que le dijo que cuando vuelva lo conocía. Te pagaré lo que te tengo que pagar si hay que pagarte algo más. Es increíble esto. Y le dice pon a mi cuenta todo lo que gastas, porque cuando yo vengo te lo cuento, te lo pago. Y Jesús dice, ¿a quién de ellos vas a imitar? Le pregunta a este doctor de la ley. Yo creo que Jesús contó esta parábola para mostrar quizás la inaceptable que es a veces la religiosidad. A ver si me sale esta palabra, que me equivoco a veces. La religiosidad. Porque a veces la religiosidad carece y mucho de amor y de misericordia. Y por mucho que creemos, y por mucho que cumplimos todo a rajatabla, si no tenemos amor conmovido que nos salga de dentro, de las entrañas, no valemos nada. Qué gran maestro. ¿Cómo explica Jesús? Mira, si esto no lo entendemos, ya no entendemos nada. Qué grande es el Señor. Pero estoy convencido de que también de que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo horrible que es tener apariencia de cristiano y no ser movido por amor y por misericordia. A veces aquí somos los cristianos y cuando pasamos por la calle tenemos los corazones tan duros porque no te dice nadie de dar a un vagabundo quizás 5 euros porque se compra droga, tabaco, alcohol, pero cómprale un bocadillo por misericordia. Y a veces muestran más los que no son que lo que somos. Amén. Yo creo que el Señor quería darle este ejemplo a este gran sacerdote de la ley que se va, lo busca. Y el Señor es así, a provocarlo. Jesús cuenta esta parábola porque también nos damos cuenta que a veces el mundo y la gente que no cree en nada tienen más misericordia y más amor que los que decimos que somos y creemos en la cruz y en este gran caminar. El sacerdote y el levita, por no transgredir una ley de ceremonia o culto, una ley pequeña, transgreden otra ley más grande, que es amar a tu prójimo, que le dice Jesús, como a ti mismo. Estamos locos todos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido nada. Cuando el Señor manda este mandamiento está sobre todos los mandamientos. Hay que cumplir todos en este. Y hoy la iglesia dice, no hay mandamientos, vivimos por la gracia, no hay mandamientos. Misericordia que tenga el Señor de nosotros. Amén. Es increíble cómo el maestro le demuestra a este hombre de la ley. Es increíble esto. Literalmente ellos obedecen una ley inferior y caen en la trampa de romper una ley superior que decía el Señor, ama tu prójimo como a ti mismo. Es tu prójimo. Da igual que es musulmán, da igual que es judío, da igual que es quien sea. Si lo ves tirado, vete y sálvale la vida. Amén. Los testigos de Jehová no donan sangre. Se le pueden morir hijos, ¿por qué? Porque no obedecen mandamientos, porque no aman. Es increíble cómo esta palabra me conmovió. Qué mal es presentarse delante del Señor con las manos limpias. Mira, Señor, yo no he tocado nada impuro.
Y estoy aquí delante de ti si el Señor te dice, mira, yo te he mandado para que vayas con los perdidos. Porque dijo Cristo, he venido a buscar, a rescatar a los perdidos, a los enfermos, los que necesitan de médico, no a los sanos. ¿Os acordáis de Leví cuando lo llama Cristo y se va y cena con él en la mesa? Y los que estaban fuera, mira que se sientan con los peores, con los que cobran impuestos. Cristo vino y acabó con ellos. Era una revolución, era la guerra de aquella época y sigue siendo Cristo la guerra de nuestra época. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lleva 30, 50, 80 años en una iglesia, el mayor teólogo sabe mucho de Biblia, pero no entiende nada. Así es. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Amén. ¿Cuántas veces callamos por cumplir leyes inferiores y nos olvidamos que las leyes superiores son por encima de todo? Venimos a la iglesia los domingos y diezmamos. Acuérdate que dice la Biblia, mira qué fuerte. Si tienes algo contra tu hermano, no ofrendas, sino ve primero, pídele perdón. Hoy en día en la iglesia todo el mundo ofrenda. Estoy con cara fea, para mi hermana no me hablo, pero me voy y ofrendo. La palabra del Señor dice que los mataban, el poder de Dios caía sobre ellos y caían como cepicos enfrente de la gente. Hoy día se perdió el temor al Señor. Ofrendamos, diezmamos, no pedimos perdón porque no pasa nada, hay gracia, no hay mandamientos. ¡Qué fuerte! ¿Os acordáis que hay personas que suben a adorar levitas del Señor, que los ves con el micrófono y canta al Señor y levantan manos santas al cielo? ¿Y qué hacen en sus casas? Antes de salir de casa se matan, quizás se pelean con sus maridos, con sus mujeres, se pegan con sus padres y luego van a la iglesia y dicen hipócritamente, ahí es donde el Señor me restaura. Se ha perdido el temor al Señor. Yo lo he vivido esto y sé de lo que hablo, porque no queda misericordia hoy día. La iglesia perece por falta, no de conocimiento, porque el conocimiento está, la Biblia está, sabemos, por falta de misericordia perece el pueblo del Señor. Un domingo de mañana, imagínate que cojo el coche que me toca predicar, me voy a la iglesia y como es domingo o sábado, mejor dicho, que ya estamos en Shabbat, es viernes por la noche, día del Señor, pues la ley dice que no podemos hacer nada. Yo veo un coche volcado con una gente ahí saliendo y digo, no, yo no me voy ahí porque tengo que llegar al culto, tengo que predicar. Y no me voy porque no puedo trabajar, porque es día del Señor y no puedo hacer nada. Y dejo a aquella gente ahí y me voy a la iglesia y predico de amor y hablo de misericordia. Y la gente es lo mismo. Rompemos leyes grandes para cumplir leyes pequeñas, pero al Señor no le sirve esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me ha matado esto. Y esta ley, con esta ley se cumplen los 200.000 leyes que hay en todo el legendario. Y hoy en día la iglesia vive sin leyes y vive sin nada. No hay temor, se perdió el temor. Acordaros que dijo Jesús, sepulcros pintados. Ahora me cuadra todas las cosas. Cristo es terrible. Vino a hacer una revolución y la hizo. Y me acuerdo en Juan 8, que también les dice el Señor que recibiréis la verdad os hará libres. El Señor los mata hablándoles para que ellos se puedan dar cuenta de algo. El Señor nos mata hablándonos para que nos podamos dar cuenta que nos han engañado y que hemos vivido mucho tiempo durante una mentira. Nos han lavado el cerebro. Hoy en día la iglesia ya no es lo que era. Así que así es hoy día la iglesia. Luego vamos a adorarle y le cantamos y levantamos nuestras manos limpias al cielo. Y así acaba el culto y nuestra conciencia tranquila, porque es día del Señor, es día de Shabbat. Yo estuve en la iglesia, cumplí con el mandamiento que el día del Señor, y pude salvar una vida y no la hice. Cumplo un mandamiento, pero rompo el mayor de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cumplimos lo bueno, lo fácil,
lo barato y lo que nos conviene. Y descumplimos lo mejor de lo mejor. Así son todos. Así somos, hermanos. Así es. La Biblia dice que Primera de Timoteo 5:22, no me apunté este versículo. Si alguien lo encuentra, por favor léelo. Primera de Timoteo, aleluya, ya la tengo yo. Primera de Timoteo 5:22, mirad qué fuerte, dice: no impongan con ligereza las manos a ninguno. Ojo, ni participen en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué vemos hoy día en la iglesia? Cualquier persona, viene, te pone las manos y empieza a orar por ti. Se perdió la misericordia y el temor. ¿Por qué? Porque cualquiera viene, no te dejes, hermano, lo dije el domingo pasado y lo digo ahora. Si no conoces la vida del que viene a orar, no le permitas que ponga mano sobre tu cabeza, que te coja de la mano, que esté a tu lado, pero que no te pueda poner mano en tu cabeza. No permitas esto. Llevamos congregando con nuestro pastor, yo lo conozco desde hace 10 años. Nunca vi al pastor tocar una cabeza, raras veces. Cuando llama a la gente que venga a orar, ora tal cual, ora, ministra, pero nunca, cuidado con las manos. Cuidado con las manos sucias que vendes alcohol en el bar y luego las pones en la cabeza. Cuidado con las manos que vendes cocaína y luego vienes a la iglesia y te das buen siervo y levantas las manos al cielo. Cuidado con esto, hermanos, porque servimos a un Dios justo y pasará factura. Y mira lo que dice, esto me ha vuelto loco, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 11, 12, mira que dice: procurar vivir tranquilos, ocupaos en vuestros negocios. Dice más: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado, dice Pablo. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Tú me enseñas a mí trabajar? Sí, el apóstol les decía: tenéis que trabajar y ganar el dinero con vuestro propio sudor honradamente. ¿Y sabes lo que significa honradamente en el griego? Significa que honradamente es no tocar lo impuro, y esto me ha matado. ¿Qué es lo impuro? ¿Un cristiano puede vender cocaína? Por supuestísimo que no. ¿Por qué? Porque la cocaína mata personas. Me da igual si es cocaína, si es alcohol, si es tabaco, es algo impuro que destroza nuestro cuerpo. ¿Cómo no va a destrozar nuestras almas? Y luego lo vendemos, lo hacemos y nos creemos los doctores de la ley. Y ponemos las manos a la ligereza sobre cabezas y ministramos. ¿Ministramos qué? Ministramos lo que hacemos. Maldición, perversión. Y dice más el apóstol Pablo: vuestras manos de la manera que os hemos mandado, para que os conduzcáis honradamente con los de afuera. Es de locos. El apóstol dice: para que nadie os diga algo que os estáis ganando el dinero sucio. ¿Pero qué estás diciendo, hermano? Sí. Si tu trabajo no es un trabajo que agrada a Dios, olvídate, suéltalo, déjalo. No busques mentiras, ni busques, no, que no pasa nada. Claro que pasa, lo dice la palabra. ¿Cuántas veces no cumplimos los mandamientos del Señor y decimos que esto es gracia? Porque nos ha enseñado así, nos enseñaron. No, Cristo vino a hacernos libres. Por supuesto que sí, y me acuerdo un día de una X persona, que no lo voy a decir, que me quedo aquí. Estaba yo recién convertido al Señor en el coche y ella me decía: hermano, no te dejes, tranquilo. No es lo que parece. Cristo vino a darte libertad. Cristo te libró, ahora es una persona libre. No te preocupes. Puedes hacer, si te puedes tomar 5 cervezas, si tu capacidad es, no, tómatelas, no pasa nada. Esto es gracia, favor inmerecido. Ay, Dios mío. Y es lo que me dijo esta hermana. No me emborracho, pero vendo alcohol. No me drogo, pero vendo droga. No deshonro a mis padres, pero de vez en cuando discuto con ellos. Si hace falta, le doy una bofetada a mi madre, que es muy pesada. Y es lo que vivimos hoy día. Así es.
Hoy día es lo que vivimos. No nos queremos quizás a veces intrometer en las cosas del Señor porque cuesta. Y queremos vivir un cristianismo a la ligera, sin cruz y sin pagar precio. Jesús se manchó las manos, queridos, y ya termino. Jesús se manchó las manos y muchas veces, y nosotros a veces no queremos a veces ensuciarnos las manos. Venga, va, que se apañe, que se apañe, que no quiero saber nada. Pero Jesús se manchó las manos y hay una historia en el principio de Marcos, creo que es Marcos 1, no recuerdo bien, que hay una historia que dice la palabra del Señor que había en aquella época, no sé si sabéis, en Marcos 1 sí, que en aquella época los leprosos vivían apartados, en sitios apartados, y tenían sitios donde ellos estaban solamente los leprosos. ¿Por qué? Lo explico. Los leprosos en aquella época, según los élites religiosas de aquella época, decían que un leproso es leproso porque es maldito. Es decir, él decía, si estás enfermo es porque Dios quiso, porque no mereces ni el cielo ni amas al Señor. Y el Señor permitió esta enfermedad, así que la carne se te caerá el dedo, el pelo y el ojo un día, el otro día, y te morirás, y eres un maldito. Y el pueblo judío hizo para los leprosos leprosarios. Lo he leído esto, lo he estudiado. Y esta gente, los leprosos, estaban apartados, y cuando un leproso salía a dar un paseo tenía que llevar una campana. ¿Por qué? Porque cuando salía por la calle andaba así con la campana. Ellos no podían casarse, no podían trabajar, no podían tener hijos. Obvio, porque nadie se acercaba a ellos. ¿Por qué? Porque la lepra era algo contagioso. Ellos vivían así. Eran los malditos, todo el mundo lo miraba. Mira los malditos, mira, han pecado, por eso están así. Si no han pecado ellos, sus padres, su madre, y el Señor tiró la ira sobre la faz de la tierra sobre ellos. ¿Y sabéis lo que hacían los niños en Israel, en aquella zona, en aquella época? Cuando venía un leproso con la campana, andaba por la calle, los niños cogían donde la madre cogía a los niños en los brazos, subían arriba en sus casas, y los niños escupían los leprosos en el nombre de Dios. Los escupía y los despreciaban. Ellos no tenían derecho a trabajar, vivían por las limosnas, por la misericordia. Había gente que le daba moneda, había gente que le daba comida, había gente que le tiraba comida como a perros, pero había gente que le tiraban piedras. Le decían, malditos, no merecéis el cielo. Y llega Cristo en Primera de Marcos, y dice la palabra que un leproso se tira a los pies del Señor, y hay un detalle. Lo leí hace poco y me acuerdo que dice la Biblia que el Señor lo primero, dice el leproso, Señor, si quieres, me puedes sanar. Si quieres. Porque al estar ellos escuchando todas estas cosas de los doctores del mundo entero, si todo el mundo te dice, eres un maldito, no vales nada, eres cero, si estás enfermo es porque el Señor permitió, ellos se creían que era verdad. Se va donde Jesús, se tira a los pies, Primera de Marcos, y le dice, Señor, si quieres, sáname. Y dice la Biblia un gesto de cariño, como es mi maestro, como es mi Jesús. Dice la Biblia que lo primero que hace, lo toca y dice, claro que quiero, queda sanado. La Biblia dice que su piel empezó a resplandecer. Los que estaban alrededor, los judíos enteros, se hicieron negros, rojos, cambiaron de color. ¿Cómo? ¿Cómo este tocó un leproso? ¿Cómo lo ha sanado? Hermanos, el Señor vino a buscar a lo perdido. Y quizás los que estaban alrededor se volvieron locos y decían, pero ¿cómo ha tocado? Ahora ya Cristo es impuro, ya tiene pecado, ya es maldito. No, el Señor lo sanó, se sanó completamente. Quizás un dedo estaba por caer. Al tocarlo el Señor recibió sanidad, dice la Biblia. Otro día se encuentra con 10 leprosos, el Señor sana a todos, pero pasa algo. Se fueron todos menos uno, que vino a decirle, gracias maestro, porque me has sanado. Y vivimos estos tiempos. Gente sin misericordia. Lo he vivido una experiencia con el hermano Nicolás esta semana, de gente sin misericordia. No hay misericordia, todo es pura fachada. Queremos gente, queremos mostrar vídeos que somos muchos. Todo pura fachada, como lo dijo el Señor.
San Lucas 15, el 1 y el 2, es lo que empecé a predicar el domingo. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué fuerte que el Señor estaba siempre con los que la sociedad rechazaba. Qué fuerte que del Señor se ensucie, el Señor los limpiaba lo sucio. Este es nuestro trabajo, de limpiar a los que están sucios, porque si tú estás limpio por dentro, no te puede afectar. Amén. Qué fuerte que hoy día un pequeño virus minúsculo que nos han engañado que mata, las iglesias cerraron. El hospital del Arma cerró. Qué fuerte que la peste bubónica, que fue un virus 10.000 veces peor que este, las iglesias estaban abiertas. Nunca en la historia del mundo no cerró una iglesia, nunca, jamás. Pero hoy día, como no hay fe, no hay cristiano, no hay misericordia, no hay cruz, no hay nada, Pura apariencia. cerramos las iglesias. Porque tenemos miedo a morir. Y dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Qué fuerte, hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos pagar el precio y entender su palabra. Y estas son hermosas, las palabras del Señor. Las que enseñan son hermosísimas. Y que podamos ser quizás como este doctor de la ley que lo preguntó, pero luego él mismo se contestó, que dijo, ¿y quién fue movido por misericordia? Y él se contesta, fue movido por misericordia, obviamente, el que le ayudó. Y que podamos ser como él, pero ponerlo en práctica. Bueno, ahora sabemos la verdad, pues Señor, ayúdanos, gracias, porque ya no dependemos de nadie, sino dependemos de ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que en esta tarde de Shabbat, en esta tarde de Día Santo tuyo, Señor, te rogamos que tú nos purifiques por dentro, no que nos limpiemos nosotros con agua y jabón, no, Señor, esto no vale. Lo hacemos cada día, pero sabemos que no vale. Porque necesitamos de este bálsamo tuyo que purifica, de este bálsamo tuyo que es el Espíritu Santo, que nos llene de misericordia, para que podamos dar misericordia, para que sobreabunde de nuestra vida misericordia. Que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que nos dé una bufetada en la mejilla derecha, que pongamos la izquierda. Si caminamos con uno o una mía, dice la Biblia, camina 2, 3, 5. Si andas con uno que no lleva chaqueta, déjala tu chaqueta y camina con él. Ayúdanos, Señor, a ser rescatadores de alma, rescatadores de personas que están metidas en el evangelio de la gracia y del amor, que no predican el arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a predicar el arrepentimiento, Señor, por favor, te ruego. Que podamos predicarlo y ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser gente de Biblia, a predicar, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén por tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Hermano Nicolás. Gloria a Dios.